Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, como habíamos quedado la vez pasada, como no voy a poder estar ahora a la tarde, les voy a dejar grabadas estas dos clases. Probablemente no sé todavía porque no probé a dónde la voy a subir. Probablemente la suba a Google Drive o a YouTube y ahí les pasaría cualquiera de de los dos links. Y la vez que viene ya continuamos con las clases normales en nuestro horario habitual de las 4 de la tarde, siguiendo por supuesto la cartilla, que me parece que ya está abierta la universidad para ir a buscar las cartillas, sobre todo teniendo en cuenta que me estaban preguntando los nombres de los autores y los nombres de los autores figuran en el programa, pero como este año todavía estamos siguiendo el programa que dejó la licenciada Corimayo, entonces hay nombres de autores que no los tengo a mano, pero si ustedes buscan en el programa van a poder localizar mejor. El lunes de la semana que viene ya no vamos a tener problema con el cursado en nuestro horario habitual y ahí ya continuamos en vivo. Entonces la idea sería que hoy día les dejo grabado este video y si llegan a tener alguna duda de lo que voy desarrollando hoy, me dejan escritas las preguntas en el chat del WhatsApp y las voy contestando ahí, o bien las escriben y las conversamos el lunes de la semana que viene en clase, que para mí sería mucho mejor eso que estar en WhatsApp contestando, porque por ahí no se entiende bien la pregunta o por ahí no se entiende bien la respuesta. Así que me parece que sería mejor esa segunda opción. La primera opción de, bueno, no sé cuál es. La opción de esperar hasta la semana que viene para hacer las preguntas. Bien, entonces vamos a ver el texto que se llama Exploración del Niño. Vamos a fundamentalmente tratar de trabajar la cuestión de lo que sería la primera entrevista o las entrevistas de acercamiento tanto con el niño como con su familia. Y uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta acá, que no es un dato menor y que se ve con mucha claridad en la entrevista con los niños, tiene que ver con la solicitud de la entrevista, es decir, quién demanda la entrevista. Fíjense ustedes que al decir quién demanda la entrevista hay una diferencia sustancial y enorme respecto de lo que son las entrevistas espontáneas de los adultos, porque la mayoría de las veces, no todas las veces, pero la mayoría de las veces, las entrevistas que nosotros realizamos con adultos son solicitadas por los mismos pacientes que después vienen al consultorio. Es decir, que estas personas adultas que solicitan la entrevista, y esto sucede la mayoría de las veces, aunque no todas, como dije hace rato, porque por ejemplo los presos del servicio penitenciario, los padres que son obligados por los jueces a realizar un tratamiento, los maridos golpeadores que también son obligados por los jueces, casos de psicosis que son llevados a la fuerza por sus familiares. Esos casos no son demandas espontáneas, pero los casos de neurosis, algunos casos de perversión e incluso también algunos casos de psicosis a mí me han tocado, eh, que sí realizan una demanda espontánea. Al realizar esta demanda espontánea hay un punto que es muy importante, que no se ve de manera explícita y que tiene que ver con el hecho de que de alguna manera la persona está involucrada en lo que le está pasando y de alguna manera la persona tiene una cierta conciencia de situación y de enfermedad. Es decir, cuando van por motus propio a solicitar un turno, implícitamente, aunque no lo digan, están asumiendo que el problema es de ellos. Más allá de que después, durante las primeras entrevistas, que es generalmente lo que pasa casi siempre, o a veces a mitad del tratamiento, la persona termina ubicando la causa de su malestar en el afuera, en las personas que no son esa persona, etc. Bueno, en el caso de los niños es casi imposible, por un montón de factores, que un niño o una niña o un niñe, siguiendo con la charla del viernes sobre feminismos y psicoanálisis, eh,
solicite una entrevista con un psicólogo. No digo que es imposible porque ahora como está tan de moda la psicología clínica, se está instalando por ahí la moda de ir al psicólogo y demás, y eso también está afectando a todas las generaciones, incluso a los más jóvenes. Hay algunos casos, sobre todo los más urbanizados, que pueden los niños pedir y empezar a ir a terapia, pero no es algo muy usual y no afecta a todas las clases sociales, eso desde ya. Eso sí es algo que se observa eh, en- de distintas maneras en las distintas clases sociales. Entonces, al momento de realizar la entrevista con niños, nosotros vemos que existen estos factores que no necesariamente se presentan en la entrevista con los adultos. El principal entonces es quién solicita la entrevista, es decir, quién percibe como sintomática o quién percibe el síntoma o la angustia del niño. No es lo mismo que sea el propio niño a que sea solo uno de los padres o alguien ajeno a la familia o los dos padres o una maestra o un asistente social o el vecino o el padre del vecino con el que el niño juega, etcétera. Esto y otros detalles como por ejemplo la elección del terapeuta, cuando viene el padre y te dice te elegí a vos porque trabajás con obra social, o te elegí a vos porque me dijeron que cobras barato, o te elegí a vos porque vivís cerca de mi casa y no me tengo que estar trasladando, etcétera. O otras presentaciones como que digan, cuando uno le da el turno, que te digan, ah, bueno, dale, después te llamo para confirmarte. Todos estos pequeños sucesos del primer encuentro son datos que resultan sumamente importantes y es necesario dejarlos registrados en la historia clínica que se abre en el primer contacto telefónico con quien solicita el turno. La historia clínica no se abre el día de la entrevista en la que vienen ya los padres con el niño o en la que vienen los padres solos o en la que lo mandan al niño solo. La historia clínica nosotros la abrimos luego de tener el primer contacto que generalmente es telefónico. Bueno, si trabajamos en hospitales, en el primer contacto cara a cara. Lo que sucede en ese primer contacto tiene, sobre todo cuando es la primera vez que están por hacer terapia o es la primera vez que están por llevar al niño, termina siendo la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, para no sonar como muy dogmático, termina brindándonos datos que son esclarecedores en relación a los síntomas del niño y en relación a los síntomas de los padres. Es decir, en este primer contacto se dicen cosas que son estructurales del síntoma o de las fantasías de los padres que después no se repiten más y que si no se pescaron en ese primer contacto se perdieron para siempre. Entonces, las palabras y lugares otorgados en el primer contacto son sumamente importantes para nosotros, ya que en ellas se localizan cosas que después se esconden y que sin embargo a nosotros nos permiten entender la estructura del síntoma. Por ejemplo, que un padre o una madre venga y te diga, quería hacerle una consulta sobre mi gordito o sobre mi gordita, ¿no? Eso que es tan usual, sin embargo, a nosotros nos está otorgando.